Buen día. Hoy conversaremos con Julián Izaza, autor de Cámara Oscura. Izaza es periodista y escritor. Nació en Villavicencio en 1979 y ha publicado los libros Ondas Expansivas y Alucinación o Barbarie. Ganó el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. También obtuvo el segundo puesto en el Premio Nacional de Cuento La Cueva y fue finalista con el libro Cámara Oscura del Concurso Nacional de Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín de 2019. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y director de la revista Directo Bogotá. Bueno, Julián, bienvenido al podcast de Cuento Colombiano Contemporáneo de la Universidad Nacional. En esta ocasión pues te invité para que charlemos un poco sobre tu libro Cámara Oscura. Gracias, Catalina. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar como por preguntas más generales y voy cerrando el libro, el podcast con preguntas más específicas sobre algunos cuentos, sobre los cuentos que más me gustaron. Bueno, entonces para empezar quisiera saber cuáles fueron como tus intenciones artísticas con la creación de este libro. Para empezar, Bien general. te suelto esa bomba. Pues, ¿qué te digo, Catalina? ¿Cuáles son mis intenciones artísticas? No sé si yo mismo pueda responder como esa pregunta que es como tan amplia, pero te puedo decir que pues yo creo que en todo escritor, supongo, y incluso podría ser incluso muchísimo más amplio, y en todo ser humano hay ganas de contar algo, ¿no? Más en un narrador. Yo pienso que pues, obviamente este libro y estos cuentos y todo lo que he publicado responden a esa intención, ¿no? De narrar, de quizá incluso de exponer un punto de vista, ¿no? Sobre ciertas cosas a través pues, de unas historias. Estos cuentos están enmarcados dentro de dos géneros que a mí me gustan mucho, que son el terror y la ciencia ficción. Y son los géneros que he trabajado, digamos, como escritor de ficción, porque también soy escritor de no ficción cuando soy cronista. Y pues ahí hay también digamos, como toda una estética, toda digamos, una forma de entender un género, pues que aparentemente, digamos, a ver, el terror y la ciencia ficción tienen digamos, muy poca circulación en el país y de cierta manera también se entienden como géneros que pues están como muy enclaustrados, ¿no? Muy enmarcados en ciertas, Sí. digamos, en ciertas formas de narrar y a mí eso no, digamos, no, yo no me siento muy cómodo con esas limitaciones, por eso, digamos, en este libro de alguna manera mezcla los géneros, o eso intento, pues, incluso pues en el terror que yo escribo, eh, hay sentido del humor, ¿no? Sí. Que por ejemplo, que eso sería pues digamos como pues, digamos que no es tan frecuente pues en otros autores. Y pues ahí también, digamos, hay digamos, una postura y una visión de los géneros y una forma pues de escribirlos, ¿no? Sí. Derivado de tu respuesta, me surge una pregunta y es, ¿por qué crees que la ciencia ficción en Colombia no es un género como que tenga como tanta mirada? Pues porque responde, a ver, eso tiene que ver un poco también con la tradición literaria, ¿no? Y Sí. la tradición literaria no solamente colombiana, sino latinoamericana, pero digamos con un énfasis en lo colombiano. Acá el realismo digamos, ha sido Se el gran marcó. protagonista, ¿no? Sí. De hecho, digamos, los nombres más conocidos de escritores, pues son escritores que, pues, de alguna manera en sus obras de ficción retratan la realidad, ¿no? Sí. Violencia, la situación política, las relaciones, digamos, humanas cotidianas y todo este rollo. Sí. Sin que eso quiere decir que a través del terror no se pueda documentar eso, ¿no? Ni en la ciencia ficción, también hay unas posturas sobre la realidad. Pero en general, digamos que esa ha sido como la gran vertiente. Y se considera que estos géneros, que Chimal decía que eran los géneros de la imaginación, y a mí me parece que es digamos, una forma muy bonita
de ponerlos, de Sí, nombrarlos, no, digamos, no pertenecen a esa gran corriente. Y hay cierto, digamos, desprecio por esos géneros de la imaginación, ¿no? Se tiende a creer que son géneros menores. Eh, sí, incluso ahora también, digamos, desde siempre ha ocurrido eso, pero también ahora se encasillan, digamos, este tipo de géneros o se confunden con esa literatura juvenil que no sí, necesariamente, digamos, es el terror y la ciencia ficción que se ha hecho desde hace tantos y tantos años. Eh, entonces, pues se les ve de ese modo, me parece a mí que de una manera errada y además miope, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la imaginación ha estado presente en Borges, ha estado presente en claro. García Márquez, y si lo traes, por ejemplo, mucho más reciente en Houellebecq, que es un escritor que tiene un fuerte ascendente en la ciencia ficción, ¿no? Eh, entonces, digamos que ahí es más bien como una postura, digamos, por un lado vanidosa como de la crítica y de ciertos sectores y de ciertos lectores y de ciertos escritores, y por el otro, pues, digamos, como consecuencia de esa misma postura y cierto, digamos, no sé si desprecio, quizá la palabra sea demasiado fuerte, pero sí... Eh, Sí, como un rechazo. Sí, o más bien menosprecio, más bien, Sí. de Ujú. esta forma de narrar. Y es un menosprecio, pues, de nuevo obtuso, pues, porque yo creo que es evidente que todas las formas de la literatura al final son literatura, Sí, ¿no? sí, 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 por supuesto. Ujú. Julián, ¿cómo, cómo ves la situación del cuento? Digamos, hoy en ese espacio de redes sociales y como ese movimiento de plataformas donde todo es como tan, no sé, como que la gente quiere todo como tan a la ligera. Lo digo pensando un poco en que el cuento, entre muchas características más, se tiene muy, muy en creencia que el cuento es cuento por su longitud. Ujú. Entonces lo relaciono un poco con eso de la gente quiere hoy todo así, facilito, redes sociales, como muy, muy ligero Ujú. todo. Entonces, no sé, ¿cómo ves la posición o la situación del cuento en las redes sociales y Pues plataformas y mira, todo esto? pues no sabría si las redes sociales tienen incidencia, digamos, en el posicionamiento de un género, pero pues digamos que partiendo de la premisa yo pensaría que, digamos, inicialmente uno diría, pues si todo el mundo quiere algo, digamos, más breve, pues el cuento sería el género, Sí. eh, digamos, más popular, pero eso no, pues, no es cierto. La novela sigue siendo el género, eh, digamos, más potente, pues, en la ficción, ¿no? Sí, Se sigue, digamos, las editoriales siguen eh, buscando más novelas que cuento, sí, digamos que los autores sienten que se consagran es cuando escriben una novela y no cuando escriben un libro de cuentos, cosa que me parece pues a veces un poco tonto. Y digamos que hay cierta preponderancia pues de un género sobre el otro. Yo en lo personal disfruto mucho leyendo y escribiendo cuentos. sí, ¿No? Me siento cómodo, me gustan, es lo que más leo. También leo novelas, por supuesto, pero digamos que en términos generales es un género que disfruto mucho. Eh, Sin embargo, pues también está lo otro. De todas maneras, pues leer cuentos nunca ha sido tampoco, nunca ha sido el género más, digamos, más potente en cuanto a la cantidad de lectores a los que llega, ¿no? ujú, Eh, digamos que siempre, digamos, siempre ese lugar pues lo ha tenido la novela y eso no es malo. Eso digamos, no tiene nada de mal, pero pues el cuento también ofrece muchísimas posibilidades. Eh, entonces es eso, pues no sé si digamos, en esa búsqueda de la brevedad, en algún momento, pues, este género, pues, encuentre, digamos, unas mayores posibilidades. Eso no lo sabría decir ahora. ujú. Eh, Pienso que sí hacen falta más lectores que descubran el cuento, mm, que hace más falta, digamos, apuesta editorial al cuento. Pienso que
hace también falta muchísimo más apoyo, ¿no? Acá teníamos un premio que era maravilloso, que era el premio García Márquez. Sí, Y ese premio estimuló mucho digamos, la producción de cuentos y terminó siendo, digamos, se terminó de un momento a otro casi que sin anuncios ni nada y era el premio estrella, pues, de Iberoamérica. Entonces, pues bueno, es un género que pues, hay que apostarle y ojalá que cada vez tenga más lectores. sí. En general, entonces, ¿crees que ese como, no sé cuál sea la palabra correcta, como solapamiento que tiene el cuento bajo la novela sea sobre todo por el movimiento editorial y por la tradición entonces? Como por esa tradición literaria de la novela. Pues yo pienso que tiene que ver mucho también con las políticas editoriales, ¿no? Sí, A ver, es innegable que también debe haber un gusto lector, ¿no? Y seguramente muchos más lectores preferirán la novela, quién sabe. Pero también supongo que dentro de todas las posibilidades está digamos, digamos el mercado editorial, ¿no? Y el mercado editorial digamos, que termina eligiendo, pues termina eligiendo con más frecuencia novelas que cuentos. Mm, Eso puede tener múltiples explicaciones, ¿no? Desde que se compran o se venden más, pues, sí, hasta, hasta que, pues, digamos, más autores, digamos, prestigiosos y tal, le apuestan con mayor vigor a la novela, o, o incluso también que quizá, esto es una, digamos, una cosa muy aventurada de parte mía, quizá el género en algún momento digamos, no tuvo la misma, no sé, el mismo vigor pues que tenía hace unos años y quizá ahora lo esté recuperando, porque eso sí me parece que cada vez hay, o por lo menos yo lo veo de ese modo, que encuentro cada vez más cuentistas interesantes. Últimamente he encontrado más cuentistas interesantes. Esa podría ser como una divagación donde me podría demorar mucho tiempo, sí, pero no encontrar, digamos, una respuesta absoluta. sí, pero igual coincido contigo, siento que últimamente hay como una tendencia a la producción de cuento que está, pues como que emociona, porque también soy como muy lectora de cuentos. Ya acercándonos un poquito más específicamente a tu libro, porque quisiera saber por qué como esa inclinación a la ciencia ficción. Ya me dijiste que te gusta, que te sientes como en la Uh -huh. ciencia ficción y el terror, pero quisiera saber un poquito más de por qué esta forma para tus cuentos. Mira, a mí en principio me gusta toda narración que me cuente una historia y me haga, digamos, me entretenga, ¿no? Sí, Eh, Ahí puede haber quizá, no sé, frivolidad, porque algunos pensarán eso, pero me parece que la literatura es gozo, sí, ¿no? Y gozo también es diversión. En ese sentido, digamos, estos dos géneros, tanto la ciencia ficción como el terror, eh, suelen apuntar a eso, ¿no? Suelen apuntar a despertar, a mí, digamos, en lo personal, yo siempre recalco esto, a despertar ciertas emociones profundas en el lector, pues, el terror, el miedo, ¿no? Que es sí, una emoción bastante poderosa. En la ciencia ficción quizá el asombro. Eh, y tienen esa condición, ¿no? Siempre nos ponen situaciones, ¿no? O proponen situaciones tensas cuando están bien desarrollados, ¿no? Cuando están cuando son buenos, pues. Eso en primer lugar a mí me gusta mucho. A mí me gusta que un cuento, una novela me emocione. sí, En segundo lugar, yo pienso que estos dos géneros también tienen una cosa metafórica interesante en sí mismo, en su propia condición. La ciencia ficción de alguna manera examina, o eso se convierte en, digamos, esas narraciones se convierten en una manera de ver el mundo, ¿no? El mundo actual. Es decir, a mí me gusta la ciencia ficción que adelanta unos 5 minutos el reloj, no que me hable de naves espaciales sí. no me gustan las space operas, pues. Ujú. Me gusta más, no sé, Philip K. Dick, ese tipo de, digamos, de narradores que empiezan a pensar en la sociedad en la que vivimos
y la terminan llevando, digamos, terminan haciendo como una especie de elongación, pues, para Sí. convertirlas en un relato, pues, futurista, pero siempre, digamos, pensando, qué sé yo, en la opresión, en la condición digamos, de la realidad, incluso en la misma realidad política, ¿no? Orwell. Eh, Mm. ese tipo de cosas me parece que lo logra mucho la ciencia ficción. Finalmente hace reflexionar sobre nuestros tiempos a partir de una narración que sucede en el futuro, ¿no? O de una historia que sucedería en el futuro, pero pues realmente nos habla mucho de nuestros tiempos. Eso me parece que es la gran virtud de la ciencia ficción. Y el terror, Sí. digamos, si la ciencia ficción nos habla para afuera, ¿no? Nos habla sobre todo lo que nos rodea en general, digamos, Ujú. el terror hace lo contrario. En el terror me parece que hay mucha introspección, ¿no? Mucho de lo privado. Es Ujú. decir, en vez de mirar, digamos, la sociedad o en general, digamos, esto, obviamente no es que sea que suceda así siempre en cada cuento, ni mucho menos, o en cada novela, pero en general, más allá de mirar lo que sucede alrededor, mira lo que sucede adentro del protagonista, ¿no? Adentro del monstruo, adentro del que sufre la aparición y tal, y de alguna manera explora esa condición humana, pues, mediada por una situación límite que termina siendo una situación, digamos, aterrorizante. Y eso también, digamos, ese elemento también me gusta mucho del terror. Entonces, yo siempre he encontrado en estos géneros muchísima, digamos, muchísima vitalidad en esos dos sentidos y muchísimas también historias que estimulan de alguna manera, ¿no? Que lo llevan a uno a imaginar y eso a mí me parece que es lo más provocador que se puede hacer con la literatura. Sí, 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 sí. Con esa respuesta te anticipaste un poco a otra pregunta que tenía preparada, porque pensaba que en tus cuentos hay como un acercamiento de dos ámbitos que en apariencia son excluyentes, como la realidad y la ficción, ¿sí? Como que, pues si son diferentes, no tienen como un punto de unión, pero ahora entiendo que o sea, tu unión de esos dos aspectos que en apariencia son excluyentes, repito, se da a partir como de esa explicación que le puedes dar a la realidad a partir un poco de lo absurdo. ¿Es así? Ujú. Sí, 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 a mí me gusta mucho jugar con esos límites, es decir, me gusta introducir en una situación absolutamente cotidiana el absurdo, pero que ese absurdo encaje, ¿no? Que ese Sí. absurdo sea creíble, sea verosímil. También porque creo que para que una historia funcione, o por lo menos para que funcione para mí, ¿no? Como Ujú. lector y como escritor, debe partir de ciertas condiciones reales. Es decir, así como no me gustan las space opera Ujú. en la ciencia ficción, no me gusta tampoco el terror, por ejemplo, o no soy lector de un terror cósmico, por ejemplo, de un terror estilo Lovecraft, ¿no? Sí. Eh, no me produce mucho y pienso que no tampoco producirá, bueno, no sé, en eso no voy a arriesgar, pero es decir, su gran, digamos, ese ente Cthulhu, por ejemplo, a Sí. mí no me produce mayor miedo ni, digamos, no me atrae en la medida en que es absolutamente, digamos, irreal, Sí. ¿no? Me produce más miedo o me produce más interés una historia que parta, digamos, de una cotidianidad absoluta y esa cotidianidad se empiece a fragmentar y entonces, digamos, el miedo derive de la soledad, por ejemplo, que es Ujú. una situación absolutamente cotidiana y que a Sí. todos nos sucede. Entonces, en esa fractura, digamos, de una realidad real, por ponerlo de alguna manera, me parece que hay, digamos, hay una beta más interesante. Hay una beta, esto lo digo por mi gusto, ¿no? Hay una beta más, digamos, más fértil, ¿no? Para buscar ahí, digamos, esas razones del miedo y tal. Sí, y encuentras esa fertilidad quizá de pronto un poco porque son sentimientos y situaciones que todos o quizá la mayoría alguna vez hemos experimentado, el miedo, la angustia, la soledad. Exactamente.
Sí, y incluso hay varios de los cuentos que están ahí en Cámara Oscura que parten, digamos, de algún recuerdo mío, ¿no? Sí, Obviamente ese recuerdo se deforma y se transforma, digamos, en una claro. historia que deriva pues en ese absurdo que a mí también me interesa mucho, pero pues digamos que tienen ese origen en una realidad pues cotidiana. Ujú. Ya ahí nos acercamos a otra pregunta. ¿Tú de qué manera encuentras como lo monstruoso o lo aterrador en lo cotidiano? Porque no sé, muchas veces como que vemos todo tan común y tan de cerca que lo damos como por sentado. Ujú. Pero sí me gustó mucho de tu libro eso, como que encuentras aterrador esa soledad impuesta o la culpa de acciones del pasado, que uno muchas veces como que hace una mirada Ujú. hacia otro lado para simplemente no pensar en esas cosas. ¿Tú de qué forma crees que logras encontrar eso, lo monstruoso en lo cotidiano? Precisamente en eso. Fíjate que eso que tú me dices es esas cosas que uno prefiere, digamos, no mirar porque digamos, lo asustan o lo angustian tanto, se convierte para mí en un insumo, ¿no? Eh, Sí, o por lo menos en este libro se convirtieron para mí en un insumo. Y ahí hay historias que, digamos, tienen esa condición, otras que, pues, digamos, que son más, digamos, no la tienen pues del todo, pero hay muchas que sí. Y, y eso aterra, es decir, hay una cosa que dice Stephen King que a mí me parece que es absolutamente cierta y no me merecería, digamos, como mucha discusión porque es tan evidente que pues sí, habría que aceptarla. Y es, si a mí me asusta, seguramente asustará a alguien más, ¿no? sí, Y tú lo dices, es decir, es lo cotidiano. Si a mí me asusta la soledad, seguramente a alguien más también le asustará. Si a mí me daba, qué sé yo, pavor, si todavía, por ejemplo, en la noche me despierto y recuerdo alguna situación del pasado y esa situación me sigue dando vueltas y me sigue atemorizando con las posibilidades que hubo alrededor de esa situación, eh, seguramente ahí hay algo, digamos, ahí hay algo que merezca ser contado, o quizá no, pero en mi caso yo opté por contar, digamos, por sí, contarlo y deformarlo a través de un cuento. Y no es que esté haciendo una terapia, digamos, de mi parte, de qué sé yo, de sacar demonios, ni mucho menos, no, sí, es que estoy buscando, digamos, cosas que me parezca interesante contar. Y cuando empiezo a teclearlas y empiezo a esbozarlas en un cuento, si existe esa tensión, me parece que la historia va por buen camino. Entonces de ahí es de donde salen las cosas, ¿no? O personas que yo conozco, o personas, incluso, a quien no le pasa que empiece a imaginar situaciones que lo atemorizan a uno tanto, solamente imaginadas, sí. que uno termina como apagando la imaginación para volver un poco a la realidad porque es espeluznante. Sí. Ese tipo de cosas son, digamos, son los que, digamos, los argumentos o los posibles argumentos de un cuento. Ujú. Sí. Ya en respuestas anteriores has mencionado un poco que en estos cuentos como que te permites o buscas, no sé, cuestionarte cosas, si me permites cuestionar situaciones de la sociedad o de la actualidad, como que seguramente te incomodan como individuo y como autor, desde luego. Uh -huh. Am, Así es, o me equivoco, digamos, con esas críticas algunas críticas que se plantean en los textos, no sé, la frivolidad o el esnovismo de algunas personas o el afán de aprobación, no sé. Sí, por supuesto, ahí está eso patente, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un relato que se llama Fashionista, Ese me ¿no? encanta, de ese te quería hablar, o te quiero, sí. Ese relato surge de haber estado en contacto también durante mucho tiempo pues, con personas del mundo de la moda, ¿no? Yo era Sí, editor de una revista del tiempo que tenía, digamos, una buena cantidad, digamos, de moda en sus páginas y pues yo me sí, sentía como un mosco en leche, pero pues tenía que hacer el trabajo. sí. Y,
es todo ese esnovismo, de alguna manera lo traje pues para el cuento y hay una crítica pues digamos como a ese, sí, como a esa cultura pues vanidosa de la Sí. apariencia de ciertos excesos, ¿no? De ciertos excesos de tontería, pues. Sí. Eh, También, ¿no? El asunto, digamos, de otro cuento, ¿no? Donde al final, pues, está, digamos, muy presente el tema de lo que significan un poco las redes sociales y estar compartiendo todo, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas, pues, obviamente son, digamos, críticas mías o formas de ver, digamos, nuestros tiempos, eh, que terminan, pues, obviamente en una historia que de nuevo, digamos, deforma, pues, la realidad para poder hablar de ella. Sí. Bueno, ya que entramos un poquito en algunos cuentos, me parece como apropiado seguir por esa línea y quizá Ujú. luego retomo otras preguntas que son un poco más generales. Entonces, am, sí, pues fashionista me gustó mucho precisamente por eso, como que tú en unas líneas te burlas de eso, del esnovismo y de cómo la gente se desvive por aparentar o por, sí, por encajar con ciertas marcas y bueno. En Viajero también pasa algo similar, como, fue puchada, si uno tiene una posibilidad de viajar al pasado, ¿cómo es posible que lo único que le importe es tener likes? Y eso Ujú. es como lo que se vive hoy, que en lo personal también me parece absurdo, que la gente comparta todo y como desayuné tal cosa, haré tal cosa, mi viaje, es como, eso Ujú. te molesta o te incomoda como autor, supongo. Pues sí, a ver, pues sí, 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 me molesta, pero también me divierte, ¿no? Sí, como ver Entonces, lo por eso, absurdo. sí, me parece también como chistoso, bobo, Sí, también, pero también a veces uno mismo no, no escapa de eso que considera bobo, ¿no? Eh, sí, uno seguramente cae ahí. Sí, hay de todo, pues, entonces, pero entonces fíjate que esas dos historias, por ejemplo, sí hablan muchísimo de nuestros tiempos, o por lo menos hablan de mi mirada sobre nuestros tiempos. Sí, En lo que te decía, ¿no? En Fashionista está eso, los apellidotes, ¿no? sí. Pero entonces yo le meto mucha, digamos, mucho de mi propio veneno, pues, al asunto. Entonces, hasta el nombre del restaurante en francés, pues, que significa papa. Y, es decir, y toda, digamos, toda esa forma, ¿no? De entender, pues, no sé, la vida, pues, para ciertas personas. Pero no, eso no solamente pasa, digamos, en la moda, ¿no? Eso también pasa No. en la literatura. Tú vas a un yo decía esto, y de pronto me van a caer tomatazos por eso, pero eh, ir al círculo de la moda es muy parecido a ir a un festival, ¿no? Es casi la misma Sí. gente. Y perdón, me van No. a totear, pero es decir, la gente que está demasiado preocupada por la moda y la apariencia y todo este rollo, eh, digamos, casi que uno es la cultura de mostrar, ¿no? De Ujú. quién muestra más y quién está más en la onda, pues, por decirlo de alguna manera. Y si tú vas al festival literario, también te Sí. encuentras con personas así, ¿no? Entonces, personas que al final casi que leen es más para ir a presumir lo leído o qué sé yo, o para tomarse la foto con la celebridad literaria del momento, que por digamos, por un gozo personal, literario. Eh, Ambas cosas, ninguna de las dos cosas es que esté mal en principio, ¿no? Pero me No. parece divertido y me parece que hay digamos, una frivolidad que puede estar retratada en un cuento y a la que uno le puede dar una mirada crítica sin necesidad tampoco de ir a acribillar a las personas pues, digamos, que viven de esa manera. Sí, sí. Pues adhiero a tu postura, entonces creo que a los dos nos pueden caer tomatazos. Lo bueno es que pocas personas saben quién soy. En Rabia, algo que me gusta mucho es como
que tú pones sobre la mesa, como que en últimas somos el otro, ¿no? Como si el otro me rechaza o si el otro daña mi nombre, yo termino enloqueciendo quizá. Ujú. No Y sé, somos, y somos como en rabia, sobre todo, eh, pues la masa, ¿no? sí, Eh, exacto. sin que haya una justificación, y eso Ujú, también, digamos que eso sí realmente me incomoda mucho, sin que haya una justificación, sino simplemente quizá un comentario o una acusación eh, sí, que se propaga por redes sociales, terminamos sí, se termina volviendo es una bola de nieve y se termina aplastando a una persona al punto en que, digamos, ya en la exageración del relato, esa misma persona se condena a sí misma, ¿no? sí, Eh, pero eso tiene que ver mucho, por ejemplo, yo pensaba mucho en ese cuento, en todos esos juicios eh, que todo el tiempo se están haciendo, ¿no? Ah, es sí. que aquel es tal cosa, y pon, entonces empieza Sí, eso la, crece en segundos. sí, la replicación y tal, todavía no hay ni siquiera un debido proceso, por ejemplo, y se termina convirtiendo en una cosa monstruosa, ¿no? Sí. Y esa persona de la noche a la mañana termina convertido en un paria, ¿no? En el paria más odiado de una sociedad. Ujú, Y caramba, a veces uno se pregunta, ¿hay justificación o no la hay? Es decir, pues seguramente dentro de los miles de casos, eh, puede que sí, claro, existan muchos culpables, pero no necesariamente todos. Y pasa en todo, ¿no? Digamos, me acuerdo mucho, por ejemplo, de una muchacha, para pensionar, digamos, el ejemplo más ligero, que le puso el pie a una puerta de Transmilenio. No sé si te acuerdas de ese momento. no, no, Esa no supe. foto, digamos, se volvió viral, eso ya pasó hace varios años. Ujú. Dañando la infraestructura y Mm, efectivamente, pues la estaba, no sé, estaba haciendo algo mal, pero la acabaron, la acabaron quemada sin completamente. compasión, ¿no? Ajá. Y ese, digamos, es un ejemplo leve de lo que sucede, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es eso. Otra cosa a la que tú recurres o que me inquietó mucho es como el, si se puede decir, como el tratamiento que haces a la infancia. Porque siento que en general la infancia pues es una etapa, obviamente, es una etapa del ser humano en la que somos inocentes, en la que se relaciona, no sé, con la candidez, con la ingenuidad, con la dulzura, pero aquí hay varios cuentos, bueno, pienso sobre todo en Volver, que parte sobre todo de la culpa del pasado nuevamente, pero me inquieta mucho como pensar en cómo ligas esas dos situaciones de nuevo que pueden ser como excluyentes, como la ingenuidad y la candidez de la infancia con, con la crueldad que incluso también puede tener un niño, a partir, no sé, de situaciones que él ha vivido, que refleja de los adultos y bueno, múltiples posibilidades, pero sí, me gustó mucho como, repito, esa unión de lo que de nuevo en apariencia es excluyente. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poco como de ese tratamiento a la infancia que se da en los cuentos. Pues mira, yo al respecto pienso dos cosas. Uno, la infancia es terreno fértil para el terror, ¿no? No, Porque la infancia es, digamos, eh, es vulnerabilidad, ¿no? No por nada, digamos, muchos relatos de terror tienen, es vulnerabilidad y además es imaginación y es sí, también la perspectiva del que no le cree, ¿no? El niño dice, se me apareció un fantasma por decir cualquier cosa y pues el papá le dice, los fantasmas no existen y se sí, acabó. Y entonces el niño tiene que enfrentarse solo al temor. Entonces esa situación ya de por sí es tensa para instaurar ahí, digamos, un relato. Entonces, digamos que por ese lado, digamos que ahí hay una posibilidad narrativa. Por el otro lado, yo no estaría tan seguro de que la infancia, digamos, sea todo lo que le endilgamos, ¿no? Todas esas cosas positivas. ujú, Eh, a ver, no necesariamente es un momento de absoluta inocencia, ¿no? no, No necesariamente es un momento, digamos, de completa candidez. Como tú lo decías, hay mucha crueldad en la infancia. Las cosas sí, más crueles que me han pasado
y que seguramente yo también le he hecho pasar a alguien, ha sido en la infancia, ¿no? Digamos, ahí está, digamos, el ser humano salvaje, ¿no? De cierta manera. Sí. Entonces, pues digamos, no veo la infancia o intento verla libre, pues, de ese, digamos, de esa visión romántica, ¿no? Por eso, en el cuento que tú dices, Volver, pues hay un par de niños que hicieron algo realmente malo, Sí. ¿no? Que pueden hacer muchos niños en ciertos momentos, ¿no? Y que después les pesa eso malo que hicieron, después les pesa bastante. Hay otro cuento que se llama Solos, donde, digamos, un niño es víctima de cierto abuso, Y lo pero replica. pero ese niño también, digamos, hace cosas y así es la infancia. O sea, es un momento, sí, que tiene una cuota de salvajismo tremenda, ¿no? Sí. Donde impera también cierta cosa del silencio, precisamente porque los adultos no les creen o porque el adulto es inaccesible o qué sé yo. Entonces un colegio es la cosa más tremenda que hay, ¿no? ¿Cuánta violencia hay en un colegio? Sí. Sí, yo a veces creo que una de las pesadillas más frecuentes de la gente, y que es pesadilla mía, es, pum, lo devolvieron a usted al colegio. Sí, Y uno termina, aterrador. pero ya terminé. No, le toca volver a hacer 2 años. Y uno Por favor, dice, no. estoy en la cárcel otra vez, ¿no? Sí. Y no es por las notas, es por lo que hay alrededor, Sí, esa ¿no? dinámica es tremenda. Es tremendo. Y entonces, sí, digamos que le ponemos muchas cosas positivas a la infancia porque queremos verla así, pero la infancia es brutal en ciertos sentidos. Es tremenda y todos tenemos que pasar por ahí. Y bueno, pero pues fíjate que pues de ahí es como yo lo tomo y lo veo pues en estos relatos. Sí. Ya para no hacer como tanto spoiler de tus cuentos, quisiera hablar un poquito de Visitante, que es el cuento con el que se abre el libro. Este cuento, de nuevo, volvemos a la soledad. Sí, como que me conflictó mucho pensar un poco en esa soledad impuesta, porque una cosa es cuando tú decides estar solo, es como maravilloso, esa soledad es deliciosa, pero cuando un ser te impone la soledad por su ausencia y de repente llega otro que irrumpe tu ahora, no sé, quizá cómoda o estable soledad, es como, no sé, como choqueante. Entonces sí, quisiera como preguntarte un poco sobre esa soledad que encuentras o que pones en el libro que a mi juicio como tan, como que incomoda, ¿no? Que causa dolor. Sí, en ese cuento hay varios, ¿no? Donde está Sí. también la soledad presente. Quizá ese debe ser uno de mis temores más importantes. En ese cuento está la soledad vinculada a la maternidad, ¿no? Que también es un tema que a mí me interesa mucho y digamos, sobre el que pienso mucho. Eh, y cómo se configura, digamos, digamos, ese castigo casi que merecido, pues, para la protagonista de ese cuento, Sí. que al final, pues, termina derivando en una cantidad de cosas y, pues, sucede también, digamos, el momento que uno creería que es absurdo y tal. La soledad es un sentimiento o una situación más bien que desencadena sentimientos muy fuertes. La soledad cuando está impuesta, como tú dices, ¿no? No cuando uno la busca, no cuando es una soledad placentera y digamos, Sí. reflexiva. Y en esa soledad es donde también, digamos, el terror puede lanzar ciertos tentáculos, ¿no? Y agarrar, digamos, desprevenido, pues, al protagonista, ¿no? Porque no hay forma de pedir ayuda. El que está solo, Se ahoga. digamos, sí, se ahoga. Es cómodo también, ¿no? Digamos, da posibilidades para desarrollar una trama.
Pero sí, definitivamente en ese cuento está, digamos, está muy, muy presente esa soledad, está muy presente esa soledad vinculada con lo que sentimos real y lo que no sentimos y lo que es irreal. Sí. Eh, y esa, digamos, esa conjunción de esas dos cosas, a mí me ha parecido, o pues me parece que es como un argumento muy tentador, ¿no? La soledad y la locura. Ujú. Eh, Eso es una, digamos, un argumento sobre el que podemos contar muchísimas historias y no se va a agotar. Entonces, digamos que ahí va, pero como te decía, creo que está, digamos, la soledad está vista de distintas formas en varios cuentos. Sí, sí, aquí hay mucha soledad y locura, Ujú. que sí, eso me gustó mucho del libro. Bueno, ya, como te decía, ya para cerrar un poco esa parte de los cuentos y dejar ahí como tentados a los oyentes y próximos lectores, eh, quisiera entonces que volviéramos como a esas preguntas un poquito más generales. Am, una pregunta que me surgió es por qué el título, ¿no? Porque pues de inmediato pensé como en esa cámara que te lleva a tener como una visión invertida, cámara oscura. Ujú. Por qué ese título? Pues uno, digamos, digamos la respuesta más básica es que no me gustan los libros de cuentos que tienen de título uno de los cuentos. Entonces, Ujú. que sea, qué sé yo, Visitante y otros relatos. Me parece que a mí eso no me gusta por alguna cosa personal. Ajá, Entonces quería ponerle un título que, digamos, que estuviese, digamos, enmarcando todos los cuentos. sí, Eh, Acá, digamos, además de la soledad, está pues lo que hablábamos un poco, la locura, pero también la percepción de lo real y lo que no es real. ujú, Eh, Tú ahorita lo decías bien, es decir, que es una cámara oscura, digamos, es un dispositivo pues viejo donde se proyectaba una luz a través de un huequito y nos mostraba una cosa que no estaba ahí. ¿No? ujú, Que no estaba ahí antes. Entonces, digamos que esa es como la metáfora, ¿no? Revelar una realidad que no existe, una realidad, en este caso, absurda, ¿no? A sí, través de una pequeñísima, digamos, de un pequeñísimo hoyo en una superficie, ¿no? ujú, Eh, sí, entonces me gustaba eso, como que en todos los cuentos intenté apostarles a esas fracturas de la realidad, ujú, ¿no? Donde sí, el absurdo es posible. Entonces, digamos que por ahí empezó, digamos, la búsqueda del título y pues al final con el editor, porque el editor además es casi que el autor de ese título, porque yo le iba a poner luz negra, sí, que la luz negra, digamos, es esa luz con la que ven si el billete es falso ujú, o no, con la que encuentran sangre o residuos o qué sé ujú, yo, que es otra forma de revelar algo que está ahí que no se ve, sí, ¿no? Pero el editor, después de una conversación y tal, me sugirió me pareció mucho más preciso, sí, mucho más interesante también vamos, por la misma condición casi que mágica en su momento del dispositivo. ujú. Sí, esa imagen que evoca es pues bonita Ujú, y como bien inquietante, ¿no? Como ujú, por esa inversión y esa irrupción de la realidad. ujú. Am, Encuentro que hay como cierta inclinación a dejar finales abiertos, porque es como, no sé, o sea, ¿qué intención tienes con eso? ¿Simplemente es un gusto? No, no sé. Mm, a ver, no sé si sean necesariamente finales abiertos o finales con posibilidades, Ok. ¿no? Ajá. Que, a ver, y lo digo porque el final abierto a veces me parece que es un recurso del que se abusa, sobre todo en los cuentos, ¿no? Sí. Es decir, Pepito salió a la calle, se tomó unos tragos, no sé, reflexionó sobre la vida y salió de nuevo y pues ahí estaba la ciudad y se termina el cuento, que es como la Sí. versión del final abierto donde el autor deja tirado al lector. Defiéndese. Sí, y bueno, y que termina siendo como una especie de anécdota que al Ujú. final no concluye. Estos cuentos concluyen, pero Sí. ofrecen posibilidades. Es decir, al final lo que planteo o intento plantearle al lector es, con este final
se concluye la historia, queda cerrada, pero usted puede seguir pensando en, ¿la vieja estaba loca o no? ¿No? La anciana, pues, de uno de los cuentos. Sí. Este muchacho le terminaría pasando, digamos, terminaría convirtiéndose en otra cosa o no. Y ese me parece que es un juego que yo disfruto mucho cuando leo un cuento, ¿no? Sí. Que uno como lector siga patinando con la historia y siga pensando, y bueno, ¿y qué? Y después podría pasar esto, ¿no? Digamos que ahí está, digamos, como una forma de conclusión de ciertas historias que a mí me parece que es como muy tentadora, ¿no? Sí. Porque también plantea, digamos, esa construcción conjunta, ¿no? Entre el narrador y el lector. Sí. ¿No? El narrador lo lleva hasta el puerto, pero en el puerto el lector puede, digamos... Hay varios caminos. Sí, sí, puede continuar, digamos, dándole vida a la historia. Ahora que mencionas eso de que no es que... Sí, que piensas más en diferentes posibilidades, pienso un poco también en las ilustraciones del libro, porque de cierta manera, no sé qué tanta intervención tendrías tú en eso, pero me gustó mucho, digamos, que de una u otra forma anticipa un poco lo que viene en el cuento, ¿no? O pues uno como lector puede imaginar un poco, de nuevo, las múltiples posibilidades de lo que puede encontrar en la lectura de los cuentos. ¿Cómo fue esa, no sé, ese proceso de ilustración, si tú como autor tuviste cierta intervención en ellos o... No, sabes que no tuve ninguna intervención más allá, digamos, de aprobarlas al final, o decir que me gustaron todas, porque es una ilustradora muy talentosa. Ella se llama Natalia. Sí. No me acuerdo del apellido en este momento y no la quiero dejar, digamos, que sin su crédito, porque eh, es una ilustradora muy, muy Natalia buena. Herrera. Natalia Herrera, gracias. No, ella pues cogió el libro, lo leyó, hizo una propuesta de ilustración, una propuesta muy afortunada y que salió, digamos, de una manera muy rápida y, digamos, muy, sí, como que hubo una forma de conectarse pues con todas las historias que a mí me gustó mucho. Son unas ilustraciones como en medio collage. Sí. Eh, y me parece que además es una cosa que yo se le agradezco mucho y es a través de una sola imagen, ella cuenta digamos, le da una mirada al cuento, pero no lo revela, ¿no? Es sutil y es muy elegante Sí. de su parte. En eso, digamos, la editorial es muy, digamos, es muy pila. Ellos hacen unos libros muy, muy cuidados y pues en ese buen ojo digamos, de incorporar las ilustraciones de Natalia, pues también hay una cosa que le suma muchísimo al libro. Sí, sí, creo que Rey Naranjo se caracteriza mucho por eso, ¿no? Como por producir un libro como objeto bello, ¿no? Sí, de acuerdo, eso es una gran virtud de la editorial. Sí. Bueno, Julián, ya para cerrar, hay dos preguntas que se propuso en el curso. Y bueno, la primera es, ¿por qué crees que es importante escribir cuentos en Colombia? Porque creo que es importante escribir cuentos en Colombia. ¿O crees que es importante, aunque sea? No, yo creo que a ver, que es importante que el que quiera escribir, escriba. Yo no sé si, a ver, pienso que, a ver, es interesante que se le apueste al género, ¿no? Sí. Al género. Colombia han existido cuentistas muy, muy potentes y es una lástima, pues, que sería una lástima más bien que no existiesen más, pero yo, no, yo creo que esa posibilidad no está cercana, sino que al contrario, hay una buena cantidad de cuentistas que por ahí están apostándole, pues, le siguen apostando al género. Mantener su vitalidad, pues, es algo deseable, pero yo pues, no sé si pueda decir es importante escribir cuento por tal y tal razón. No sé, me parecería como pontificar sobre algo pues, que al final obedece, digamos, a un impulso individual.
El que quiere Sí. escribir, escribe, ¿no? Ujú, El que tiene algo que contar, pues encuentra la manera de contarlo, ujú, ya sea publicando un libro, publicando un blog o lo que sea. Eh, entonces, pues digamos que es difícil decir por qué deberían escribir. Yo te ujú. puedo decir por qué yo escribo, pero ya los demás pues tendrán que encontrar también sus propias motivaciones y seguramente todos las tendrán claras. Sin embargo, digamos, como intentando esbozar algo, pues creo que el cuento es un género que tiene muchas oportunidades, muchas posibilidades y digamos que su vitalidad es inagotable y que ojalá la continuemos, digamos, explotando, ¿no? Ujú, sí. Bueno, y ahora que lo dices, o sea, que hablarías desde tu posición como individuo, para ti, porque, pues es, no sé si entonces la palabra adecuada sea importante, pero porque buscas escribir cuentos o porque te interesa hacerlo. Por lo que te decía al principio, ¿no? Es un género que a mí me atrae muchísimo, es el que más me atrae de todos. Ujú, Sin decir de nuevo que descarto la novela como una posibilidad, porque la novela también es interesantísima, pero ujú. es un cuento que es pura potencia, ¿no? Sí. Que es puro vigor narrativo. Y eso me gusta mucho, eso me gusta Ujú, mucho, la posibilidad de explorar una esquirla, ¿no? De la ujú, realidad, es decir, como coger un espejo y romperlo y solamente sacar una esquirla, la más brillante, mm, y ahí, vamos, ese es el cuento, pues, ese termina siendo el cuento. sí, Entonces, es por eso que yo lo escribo, porque me gusta mucho, porque lo consumo también mucho. sí. Y no te preocupes. Ya, ahora sí, para finalizar, ¿cómo definirías qué es un cuento en, no sé, en breves palabras, en una frase, si es posible? Es un cuento, pues es una historia. Uy, pero es que cuántas definiciones podrían haber. Sí. Eh, Porque una cosa es un cuento para mí, otra cosa para Samantha Shevlin, otra cosa para, no sé, para otro escritor, ¿sí me Ujú, entiendes? No podríamos hablar de brevedad porque pues, hay cuentos que son extensos. sí, Eh, claro, pues digamos dentro de cierta, no sé, dentro de cierto marco, pues, pero un cuento es, digamos, para mí es una narración absolutamente intensa, ujú, ¿no? Donde pasa algo y ese algo es tan, digamos, tan luminoso, o en sí, este caso tan oscuro, que, que termina asumiendo al lector, ¿no? Lo termina absorbiendo por sí, completo. Para mí, digamos, y contradiciendo un poco lo que acabo de decir, es una narración que también, digamos, se concentra, digamos, en un espacio menor, que no quiere decir que todos los cuentos sean de 10 páginas, ¿no? Por no, supuesto que no, y eso está visto que no, y tal, pero sí, digamos que es una narración muy concentrada, ujú, ¿no? sí, No se dilata tanto, eh, es menos digresiva, por ejemplo, que una novela. ujú, sí, Eh, es eso, ¿no? Para mí es intensidad, un cuento es intensidad y, y esos son los cuentos que yo busco también. sí, sí, y en Cámara Oscura así son los cuentos, ¿no? En todos creo que encontré una tensión narrativa muy fuerte. Bueno, Julián, eso es todo. Te agradezco profundamente tu tiempo, tu ayuda para, para esta entrevista sobre tu libro Cámara Oscura. No, muchas gracias Catalina por la entrevista y pues nada, espero que tus oyentes lean el libro y me cuenten cómo les parece. Seguramente, muy recomendado. Gracias, Julián. Vale,